Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Los Nahuales. Yo soy Dani y en un momento más igual verán a mi amiga Diana y a mi amigo Mau. El día de hoy estamos aquí en el Parque Ecológico Xochimilco y traemos para ustedes una leyenda que les va a poner los pelos de punta y que les va a erizar la piel, se les va a poner chinita, chinita como a mí. ¿Quieren saber de qué leyenda se trata? Vengan, acompáñenos. Fija la mirada al frente bajo el ala del jarano, rigiendo con la siniestra la riendilla negro y blanco, de ajedrezado de crines con el bigote arriscado, que ve la franca sonrisa sin retos ni sobresaltos, sobre una silla bordada de un menudo piteado, y fuste en el que un orfebre dejó artísticos labrados, alegrando con la espuela el paso de su caballo, de dilatadas narices, pelo tordillo rodado, cola y crines en cascada, ancho endurecido casco, levanta la polvadera con caminos y sembrados, una figura señera que es presente y es pasado. Pues ya estamos aquí, amigos, listos para comenzar con una nueva leyenda. Dani, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Se tienen que Preparar porque con esto se les va a poner la piel chinita, ¿sí o no, amigos? Sí. Claro que sí. Así que, a ver, Mau, ¿cuál es la historia que tenemos para el día de hoy? Es una leyenda que también dicen que es un mito y es originaria del pueblo de San Pedro en Tláhuac y se llama la leyenda de Petra Cadena y el Charro Negro. Cosa que quiero puntualizar desde antes que nos introduzcamos en esta historia. La familia Cadena, hasta el día de hoy, sigue y algunos de sus familiares te llegan a contar la historia que ha venido de generación en generación en generación. Así que, a ver, adelante, Mau. Bueno, hay que ubicarnos en 1907, que es aproximadamente en el año en que esto ocurre, y es antes de la Revolución. Los canales, el agua, que era un lugar bastante vacío, y la poca gente que vivía ahí vivía en pequeños pueblos y pequeñas comunidades, ¿no? Muchos alejados de la Ciudad de México o lo que es el centro de la Ciudad de México del día de hoy. Petra Cadena era una joven bastante bella, de escasos recursos, pero eso sí muy trabajadora, y la característica principal es que tenía el cabello negro y que casi llegaba hasta el piso. ¡Órale! Por lo cual el Charro Negro se enamoró de... se cuenta que todo inició con la boda de un tío. En aquellos tiempos se acostumbraba a realizar el mole, todos los preparativos muchos días antes. Bueno, hasta hoy todavía en los pueblos de Xochimilco, las fiestas grandes, o sea, son de días. El mole, el arroz, el pollo, o lo que vaya a ser es de mucha preparación. Entonces, más o menos nos vamos por esa línea, ¿verdad? Entonces, se dice que en el espacio donde se encontraban había muchas mujeres realizando actividades en el metate, cuando a lo lejos se vio un remolino que iba avanzando y cada vez que avanzaba se volvía más grande. Las cubrió a todas las personas que se encontraban en el lugar, excepto a Petra Cadena, que tenía su metate limpio y ella no había tenido nada de polvo en su casa, en su cabeza y en todo su cuerpo. Y se dice que después, días después, cuando ella atravesaba por algunos de los caminos de lo que es hoy Tláhuac, que eran caminos muy pequeños donde apenas si cabían 2 o 3 personas o una persona a caballo, encontró a un charro. El tipo iba vestido de negro, en un caballo también igual negro, con ataduras de plata. El hombre tenía también anillos de plata, parecía una persona muy rica, y le comentó a Petra Cadena que si recordaba aquel remolino. Y ella dijo que sí, dice, pues era yo, quiero que te cases conmigo, me encantas, quiero que tú seas mi esposa. Petra se negó, dijo que no, porque ella era muy humilde y que iban a pensar los familiares de él que era una persona acaudalada.
Él insistió, le dijo que no, que al contrario, él iba a hacer todo lo posible para que ella tuviera dinero, para que sus familiares estuvieran bien, tuvieran casas. Incluso le propuso que iba a hacer una calzada de pura plata desde la iglesia hasta la puerta de su casa, ¿no? Con tal de que se casara con él. ¿Dónde dices que aparece ese charro? Entonces, Petra se negó muchas veces, se negó demasiadas veces, diciéndole que no, que ella no podía, ¿no? Que no estaba bien visto por los usos y costumbres que se tenían en aquel entonces. El charro estuvo insistiendo, e inclusive después, cuando esta Petra hacía tortillas en su casa, se veía a lo lejos venir un pequeño remolino que se introducía en la casa, y los familiares sabían que era el charro negro que se había escabullido para hablar con Petra y volverle a proponer que se casara. Le propuso durante mucho tiempo y durante muchas veces le propuso que se casara, y Petra se negó, hasta que un día se la encontró en uno de los caminos, le limpió el sudor. Petra dice que se empezó a sentir mal en aquel entonces, y la llevaron con un padre. Y el padre le dijo que el día que se lo encontró, que qué había pasado. Dice que el charro le limpió el sudor con su pañuelo, y entonces el sacristán dijo que era una prueba fehaciente de que le había robado el alma. Ni me Para poder ya no seguir viendo al charro negro, un familiar que sabía de los acontecimientos se trajo a Petra Cadena a vivir al centro de la Ciudad de México, alejarla para que no tuviera contacto con él. Sin embargo, un día que iba al mandado, se encontró al charro y le preguntó que qué estaba haciendo ahí, que aunque se alejara y aunque la escondieran debajo de la tierra, ahí iba a ir a él a encontrar. Le dijo que le volvió a preguntar que si se quería casar con él, que le iba a volver inmensamente rica. Incluso le regalaba un anillo, que con ese anillo su familia iba a ser inmensamente rica y iba a tener las posesiones que ellos quisieran. Que cuando ellos se casaran, eso sí, iba a ir una nube por ellos para llevárselos a él y a Petra, pero que él podía regresarla cuando ella quisiera ver a sus familiares. Petra se negó, y después ella enfermó, la trajeron de nuevo a Tláhuac para poder cuidarla, y dicen que a los pocos días Petra murió. Cuando la llevaban, en aquel tiempo también se acostumbraba que el cuerpo de la persona que fallecía primero recibía la misa en la iglesia para después llevarla al panteón. Se dice que cuando entró el féretro de Petra a la iglesia, se escuchó un trueno tremendo, pero era muy raro porque además era en la época de mayo, cuando hay sequía, cuando no cae agua y hay mucho calor. Todos se sorprendieron. Y la banda estuvo cantando algunas canciones, se la llevaron al Panteón de Tuyehualco en una procesión, porque además se juntó mucha gente, ya que era muy sabido que el charro negro pretendía a Petra. Entonces todos, cuando supieron que había muerto, querían saber a qué se debía. Se dice que cuando le llevaron a enterrar, cayó un aguacero tremendo, pero que el cajón pesaba menos. Inclusive muchos dijeron que antes de que, cuando salieron de la iglesia, el cajón ya no pesaba lo mismo, y que alguien había sacado a Petra de ahí. No se supo nada de él. Cuando regresan los familiares a la casa, encuentran su casa llena de agua. Inclusive dicen algunos que se hizo un ojo de agua y que brotaba el agua del suelo y no los dejó pasar, ¿no? Días después se comentaba que a Petra se le habían llevado, que realmente lo que había pasado con ella es que se había desmayado, y que después el charro negro en forma de agua se había llevado su cuerpo. Algunos dicen que es un pacto con el diablo, pero también al charro negro en Tláhuac se le conoce como la culebra de agua. Las culebras de agua son entes que llevan el agua y las tormentas en diferentes regiones del país, ¿no? Así se les conoce. Algunos dicen que Petra hizo un pacto con el diablo, pero otros aseguran que no es verdad, ya que el charro negro quería casarse con ella porque él era también católico. Entonces, es súper interesante la historia. Sí, porque fíjate, mucha gente cree, de hecho yo lo pensaba,
que es el mismo charro negro que te cuentan de la leyenda del charro negro, ¿no? Pero aquí sí estaría muy difícil, yo me inclino ahora más por esta parte de la culebra de agua. ¿Por qué? Digo, igual y tomó ese porte de charro. Recordemos que los hombres mexicanos vestidos de charro se ven muy elegantes, se ven muy bien, y igual y por eso esta culebra tomó eso para conquistarla, ¿no? Porque el charro negro, la leyenda del charro negro, te dice que precisamente él va penando con su bolsa de oro. Tenemos que hablar de toda la historia, pero bueno, resumiendo un poco, él va penando con su bolsa de oro arriba de su caballo negro, ¿no? Viendo a quién le puede dar esa bolsa para poder hacer el intercambio, para que su alma ya descanse en paz. Y porque esto es una maldición, él sí hizo un pacto con el diablo. Entonces, si hubiera un pacto con el diablo, como bien dices, no hubiéramos podido llegar a esta parte donde esta culebra de agua quiere llevar a la iglesia. Y si nos vamos un poco más atrás, hasta la época de los mexicas, sí se decía que las culebras de agua eran de bendición, traían aguas a diferentes zonas. Cuando aparecían, y de ¿no? hecho hay un dios, ¿no?, al que se le atribuyen precisamente todas estas culebras de agua que están a lo largo de todos los lagos y aguas de la región, ¿no? Entonces recordemos que Xochimilco está todo conectado por lagos. Sí, hacia Tláhuac, ¿no? Hacia Tláhuac, y que aquí podría ser otro charro, que se tomó la postura del charro negro con su hermoso jinete, porque aparte le quería dar prosperidad. Sí, muchos se siguen preguntando, porque esta es una historia que ha pasado y se ha conservado de boca en boca. Inclusive hay descendientes directos, como ya decía Diana, de la familia Cadena, que se preguntan que si todavía, si Petra le hubiera hecho caso al charro, tal vez Tláhuac sería una región mucho más próspera, con mucho más agua, porque los canales están secando, y se preguntan cómo habría sido la historia, ¿no? ¿Qué habría tal pasado? si cuando le hubiera hecho caso se hubieran llenado los caudales y hubiera sido muchísima prosperidad? Pero no lo sabemos. Pero bueno, algunos otros dicen que después vieron a Petra regresar, inclusive en un Cadillac. Hay una segunda parte como de esta historia, vestida como si fuera una Catrina, y que iba a visitar a sus familiares, pero ninguno quiso verla. Siempre le negaban a los familiares directos, y ese que regresó varias veces, pero nadie la quiso recibir. Cristo Jesús. Bueno, es que pensemos, imagínate que tú vas a enterrar a un ser querido. Lo colocaste ahí, lo preparaste y de repente ya no está. Y te acuerdas que este ser que está yendo por ella le dice, yo te voy a tener en vida y en muerte, o sea, a donde estés te voy a encontrar, ¿no? Sí abrieron el féretro para ver. Sí, que no había nadie. Sí, estaba vacío. Sí, incluso se cuenta que muchos de los familiares, que inclusive su mismo papá le decía que sí le hiciera caso al charro, y ella le decía que estás cansada de mí, ya no quieres tenerme Sí, aquí. ya no me quieren mantener, o qué pasó, porque antes se usaba, estamos hablando de hace muchos años atrás, donde la mujer, si no se casaba, toda la vida te quedabas en la casa de los papás, toda la vida ellos te iban a mantener, y aunque murieran ellos, no quedabas como heredera única. Pocos casos de una mujer heredando grandes tierras o grandes cosas se veían. Entonces, si era como que en edades casaderas, como que a qué horas, como que sí te está hablando bonito, como que si ¿no? te conviene. Si te conviene. Y fíjate que hay otra versión donde nos dice que precisamente Petra, cuando se niega, cuando le dice que no, hay otra versión que te cuenta que no se la traen a la Ciudad de México, sino es casi al mes de que ella está negándose con el charro negro y que cae enferma. O sea, no hay un motivo, no hay una plaga, no hay a qué justificarle su enfermedad. Cae muy enferma y se empieza a secar, hasta que el día que muere se dice que entra este remolino a su cuarto y le dice, te dije que ibas a ser mía en vida o en muerte, quieras o no quieras. Cristo Jesús. Y ahí le arranca el aliento de vida, ¿no? Y después igual lo mismo, te dice que ya
en el momento que está en la iglesia para su misa de cuerpo presente, cae este estruendo, cae un torrencial, y que les da tanto miedo que rocían todo el féretro con agua bendita, que después de rociarlo, cuando lo cargan para llevarla al camposanto, ya no pesa, y que desde la iglesia lo destapan y ven que el féretro está vacío. De todas maneras lo entierran como símbolo de, pues ya no está ella, no aquí está, pero el pueblo se quedó con esas ansias, ¿no? De se la llevó el charro negro. Hay varias versiones de esta leyenda, unas más amables, unas un poquito más siniestras, y lo que a mí más me gusta es que casi siempre las leyendas las vemos, insisto, ¿no? Como muchos años atrás. Pero aquí hay familia, sobrevivientes de esta historia que te lo siguen contando. Yo creo que eso inclusive hay saca, ¿no? una entrevista a su sobrino y él cuenta toda la historia, ¿no? Él creo que se ha mantenido de boca en boca dentro de la familia de lo que sucedió a la tía Petra, ¿no? No inventes, imagínate ser sobrino tercero. Sí, decía que regresó muchos años después, ya en un Cadillac, y la gente ya no la reconocía. Sabía de la historia por lo que se ha ido contando, ¿no? La familia, ¿no? Y ahora también aquí nos abres otra pregunta. O sea, ¿ella alcanzó la inmortalidad? ¿Qué parte ocupa dentro de estos seres que trascienden y la ocupa para bien o para mal, para pena o para dicha? Porque al final sabemos que se la llevó por amor. Y si ella extrañaba a su familia y regresó en un Cadillac, pues yo creo que mal no le estaba yendo. No, pues ya no, porque si quisiéramos le iban a hacer una calzada de plata de la iglesia a su casa, pues no creo que le fuera mal, ¿verdad? Estará como un ánima, estará disfrutando. O sea, aquí nos abren muchas preguntas, como decíamos la vez pasada. Hay entes que no sabemos a veces si son benéficos o no, y solamente les tenemos miedo. Pero sobre todo hay una conexión que yo les quiero hacer, que pues aparte, pues sabemos que Tláhuac y Xochimilco están muy cerquita, ¿no? Están pegados, pues sí, ¿no? Sí, están como pegados. Entonces hay otra leyenda de Xochimilco, es más propia de Xochimilco, del charro negro. Este es otro charro negro, no es el de Petra Cadena. Pero fíjense que esta historia también se remonta a antes de la revolución, ¿no? Así es todavía mucho antes de la revolución. Entonces cuenta una leyenda que a Xochimilco, a un pueblo de Xochimilco, llegó a vivir una familia, ¿no? Eran unos fuereños, pero llegaron, compraron muchas hectáreas de terreno y llegaron pues con mucho ganado, ¿no? Con muchas vacas, con caballos, con animales para trabajar la tierra, para ganadería. Y bueno, pues resulta que pues estos señores tenían un hijo que era muy guapo, ¿no? Ya saben, un charro guapo, así que siempre andaba con su ropa de trabajo, de campo, pero pues para las fiestas, para las charreadas, para las carreras, él siempre así elegante, con su traje negro y con abotonadura de plata o de oro, ¿no? Entonces dicen que era muy guapo y se llamaba Filiberto. Miren, qué nombre tan bonito, Filiberto, ¿no? Entonces resulta que también en otro pueblo cercano de Xochimilco había una familia muy acaudalada, ¿no? Y tenía dos hijas muy bellas de esta familia, ¿no? Entonces Filiberto se enamoró de una de ellas. Entonces él, como las dos, eran muy diferentes las dos hijas de esta familia, ¿no? Porque el señor era de orígenes franceses, era europeo, ¿no? Entonces era güero y de ojo claro, ¿no? Entonces una de sus hijas era así exactamente, no era como su papá, era güerita, de ojo claro. Entonces, pues a sus hijas las educaron diferente, ¿no? Digamos que como la mamá de este matrimonio era un poco más oriunda del lugar, con rasgos un poco más indígenas, digamos que la otra de sus hijas tenía más esas características, ¿no? Tenía cabello negro, largo, muy hermosa, con facciones indígenas, ¿no? Entonces, pues Filiberto se enamoró de la güera y de ojo claro, que se llamaba Marta, ¿no? Entonces, pues ella como era muy bonita, pues los amigos de su papá la invitaban mucho a Europa, tuvo pues algunas cosas en su educación. La vida social su vida social era diferente a la de su hermana, que la de su hermana también era pues muy buena, ¿no? Porque ella recibió como todas las enseñanzas maternas y de su abuela, le enseñaron a cocinar, ¿no? Entonces era una gran cocinera. Entonces era muy famosa por su comida, porque era muy rica, ¿no? Sus platillos eran deliciosos. Entonces pues resulta que Filiberto se enamoró de Marta, que era la chica con rasgos más europeos,
Pero Beatriz, que también era muy guapa, pues estaba enamorada de él, ¿no? Entonces como que Marta no pelaba mucho a su novio, porque pues sí, fueron a pedir hasta la mano después, ¿no? Fueron a pedir que fueran novia de su hijo, y ya se iban a casar, ¿no? Pero pues como que ella ni lo pelaba, no le interesaba realmente, ¿no? Ella como pues ya había conocido Europa, había salido a otro continente, Conocía pues, mundo. ajá, conocía mundo, era una mujer de mundo, pues ella tenía otros intereses, ¿no? Como que no le interesaba mucho Filiberto, que era un hombre muy trabajador, también con dinero, porque pues su familia tenía dinero, él trabajaba en el campo, aparte pues era un charro muy bueno, ¿no? Cuentan que hacía el paso de la muerte, increíble, y también en las carreras él siempre ganaba, ¿no? Que se hacían en los bosques, él siempre ganaba, ¿no? Entonces, pues ya resulta que después a ella la mandan a estudiar un tiempo a la colonia San Rafael, a estudiar para maestra, ¿no? Entonces el papá de las muchachas pues le pide a Filiberto que no, pues que no la busque, que no la moleste mientras está estudiando, porque pues a ella la mandaron a estudiar, ¿no? Según, ¿no? La mandaron enfocada en sus estudios, ella una muchacha muy centrada, ¿no? Entonces mientras esto pasa, pues él se queda un poco triste, y a la par el papá de las muchachas le pide a Filiberto que pues que le dé clases de charrería a Beatriz, que era la otra chica, ¿no? La cocinera, nuestra cocinera estrella. Entonces, pues ya ella estaba enamorada de él, entonces poco a poco, pues ya ella se empieza a hacer escaramuza, se empiezan a enamorar, una cosa lleva a la otra. Está muy cerquita. Está muy cerquita, pues se hacen ojitos, y entonces un día ya no regresa de sus clases de equitación, y entonces... Pues imagínense, no regresa a la casa de la muchacha, pues la familia pegó el grito en el cielo. Sí, ¿no? los usos y costumbres eran... Sí, exacto. Entonces de repente, ay, ya no llegó su hija, ¿no? Y ni eran novios, ¿no? Nomás estaban gustando ella. Entonces, pues les decía, ¿no? Que la familia de ella, de Beatriz, quedó súper dolida, quedó muy dolida, porque pues el papá dijo, ah, traidor, o sea, tú te ibas a casar con mi hija, con Marta, ¿no? Y vienes, y esta ni vienes a pedir su mano, o sea, primero le eres infiel a mi hija y luego, ¿qué te pasa, no? Entonces, pues bueno, ya, aunque Filiberto y su familia fueron a pedirle disculpas al papá, pues él ya no quiso, ¿no? Dijo, no, ahí te ves. Entonces, pues bueno, tampoco fue que esto afectara mucho a Marta, que era la prometida de Filiberto, porque pues realmente, pues ya ven, habíamos dicho que ella estaba bien centrada en sus estudios, pero la verdad es que no acabó, ¿no? La verdad es que la terminaron casando con el hijo de una familia muy rica, que era una amiga familia del papá, ¿no? Entonces, pues digamos que ella no, pues como que no resintió mucho la pérdida de su amado, ¿no? Entonces... Entonces, pues, realmente, pues, no fue algo que le quitara mucho el sueño, ¿no? Pero bueno, de esto pasaron 6 años. Entonces, resulta que se acercaba el cumpleaños del papá de Filiberto, ¿no? Entonces dijeron, pues, ¿por qué no? Para festejar el cumpleaños de mi papá, es una fecha importante, pues... tiramos los manteles largos, ¿no? La casa por la ventana, ¿por qué no? Hacemos una charreada, una competencia, algo amistoso, hacemos un banquete y pues también una carrera y hacemos una misa, ¿no? En la iglesia. Y entonces dijeron, ay, no, pues no se han casado Filiberto y Beatriz, ¿no? Aprovechando, ¿no? Algo sencillo, ¿no? No requerimos a mucha gente, pero pues mentira, fue todo el pueblo, ¿no? Y entonces, igual, algo humilde. Algo sencillo, sí, ya saben, ¿no? Pura familia, sí, como no. Entonces, sobre todo aquí en los pueblos mexicanos, sí, pura familia, Sí. ¿no? Porque todo el pueblo es familia, ¿no? Exacto. Bueno, el chiste es que dijeron, está bien, pero para esto ellos ya tenían 2 hijos, o sea, ya habían pasado 6 años, ya tenían 2 hijos y seguían viviendo en pecado, ¿no? Porque no se habían casado. Bueno, entonces pues ya dijeron, no, está bien, empezaron a mandar las invitaciones, ¿no? Invitaron también a los papás de Beatriz. Y pues sí fueron, ¿no? Pero pues el papá iba así como que tapándose con su rebozo porque no quería que lo vieran. La mamá sí iba junto a ella, ¿no? Y los hijos iban de pajecitos. Bueno, todo iba bien, ¿no? Porque aparte la mamá sí visitaba a escondidas a su hija, ¿no? O sea, a sus nietos los visitaba a escondidas de su esposo, que pues seguía muy enojado, ¿no? Seguía ahí con el coraje atorado. Entonces, pues bueno, resulta que ya fueron a la misa, regresaron, después empezaron la competencia amistosa, ya cuando estaban en la casa, empezaron a servir las bebidas, los tragos, ¿no? Ya después sirvieron el banquete, y de repente en una de esas, pues Filiberto se encuentra con su suegro, ¿no? Y le dice, oiga, le extiende la mano y le dice, no, pues yo le quiero pedir una disculpa. Entonces el otro, pues, no quiso, ¿no? O sea, pues le hizo la grosería. Entonces Filiberto se enojó, ¿no? Así, era de mecha corta, se enojó y le dijo, pues entonces lárguese de mi casa, usted no es bien recibido aquí.
Y entonces su suegro sacó la pistola y se la puso debajo del ombligo. Y entonces, pues Filiberto también, ¿no? Sacó la pistola y se la puso en la frente. Entonces estaban así, frente a frente, apuntándose con la pistola. Y entonces le dijo, pues dispara, yo no tengo miedo, pues total me mata ella, ¿no? No, pues ¿qué creen? Que sí le disparó el suegro y él también le disparó al suegro. Entonces dicen que se escuchó, ¿no? Que se escucharon los disparos, pero pues nadie prestó mucha atención porque pues como había cohetes, había pirotecnia, todos estaban celebrando, sí, el bullicio de la fiesta y del momento, pues a nadie le pareció, dije, no, pues un cohete, ¿no? Un fuego artificial. O lanzaron un disparo de celebración. Bueno, pues resulta que después cuentan las personas que se vio que pues que el charro se subió a su, que un charro así vestido de negro se subió a su caballo y se fue cabalgando, ¿no? Llegó hasta donde había unos lavaderos y quedaban así como a un manantial y ahí se cayó y entonces pues empezó a impregnar la sangre con, bueno, el agua con su sangre más bien, ajá, y entonces ya, pero pues después sí se dieron cuenta, ¿no? De lo que había pasado. Entonces pues ya cuando Beatriz llegó con su papá, pues ya era demasiado tarde, ya estaba muerto, solo alcanzó a cerrarle los ojos, ¿no? Porque ya tenía un disparo en la frente. Y entonces pues empezó a preguntar por su esposo y le dijeron, no, pues es que vimos que se fue hasta los lavaderos, ¿no? Sí, agarró su caballo, se fue también así con su vestido de novia, se fue y llegó y pues ya, o sea, cuando llegó ya lo habían cubierto con una sábana, ¿no? Entonces dicen que ya fue tal su impresión que se desmayó y no despertó hasta dentro de 3 días. Imagínense, ¿no? O sea, su conmoción duró 3 días, así cuando ya volvió en sí, pasados los 3 días, dicen que nada más la vieron así en la noche, cómo se subió a un caballo y se fue al cerro, ¿no? Y que de ahí ya nunca nadie la volvió a ver, ajá, y que de pronto desde entonces, en las noches, de repente así, en el cerro o en las calles después de ese lugar, pues de repente ven como una silueta, ¿no? De un charro y una novia que están recargados o que van cabalgando juntos, aunque no se escuchan pues los cascos del caballo, ¿no? Aparte pues debe ser muy impresionante porque pues ella iba con su vestido de novia, que dicen que era precioso, ¿no? De flores azules con blancas, con su velo que era un rebozo, y él con su traje negro, abotonadora de plata, ¿no? Entonces debe ser impresionante. Dicen que después ya pues la familia de Filiberto pues se fue, ¿no? O sea, quedaron tan conmocionados por lo que pasó que se fueron a vivir al norte, a un estado del norte, y ya nunca más regresaron, ¿no? Entonces después pues la hacienda fue saqueada durante la revolución y pues ya, o sea, después fue destruida, ya ahí se perdió, ¿no? O sea, ya no sé, como si no hubiera existido, como si Filiberto y Beatriz nunca hubieran existido. Entonces esta es otra leyenda un poco distinta a la de Petra Cadena, ¿no? Sí, de lo que siempre pensamos de la visión del charro negro. Del charro negro, porque como fíjate, más, estamos hablando de 3 charros ya ahorita, ¿no? Que bueno, posiblemente es este hombre que se llevó a su esposa y andan por los montes ahí vagando, ella en su dolor lo fue a buscar. Este otro charro negro que con Petra Cadena, que pues puede ser una culebra del agua, ¿no? Una especie de deidad, una especie de deidad, que después estaría bien a lo mejor profundizar en esa parte. Y también tenemos, bueno, la típica historia del charro negro, que es un niño que nació de unos padres muy muy pobres. Creo que esa es la generalizada en México, a lo mejor es la que más han escuchado ustedes. Un niño muy muy pobre, sus padres, aunque lo criaron muy bien, pues nunca tuvieron la economía para darle todo lo que él quería. Llegando a su adolescencia, a veces él mismo se privaba de comer muchos días con tal de tener dinero para comprarse un buen traje, ¿no? Cuando sus padres mueren, pues es peor, porque ahora sí ya nadie ve por él y llega él a un punto de la desesperación, se va a las cantinas, se va con este dolor que tiene por no poder tener lo que los demás tenían. O sea, no estaba totalmente sin comer, pero él nunca se sentía satisfecho. Él siempre quería lo de los demás, las bebidas, las mujeres, no tener que preocuparse por trabajar, o sea, él quería esa prosperidad. Y llegó un punto tal en el que nadie sabe por qué, pero logra encontrarse con el diablo y le hace un pacto. Porque por eso decíamos al inicio, sí hace un pacto con el diablo directamente, y el diablo le dice todo lo que quieras, todas las riquezas que quieras, pero al final tu alma es mía. Entonces le aparecen bolsas y bolsas de dinero
Él tiene la vida que quiere, lo despilfarra como quiere, porque tampoco lo usa para nada bueno. O sea, mujeriego, borracho, tomador, arriba de su corcel, ¿no? Pero conforme se hace viejo, conforme ve que la juventud se le va, todavía no está ni cercano a la muerte. Simplemente ve que la juventud se le está yendo. Y es cuando él agarra y dice, va a venir el diablo por mí. Yo le prometí mi alma. Y un día, estresado de que va a llegar el diablo, agarra al caballo, se espera que oscurezca, se va por las noches a esconderse, a ver si se puede desaparecer entre las penumbras, se va del pueblo, pero al final el diablo es diablo. Y el diablo anda en las noches, ¿no? Entonces lo topa de frente y le dice, a ver, yo todavía no venía ni por ti, pero tu miedo ya lo sentí, no me quieres pagar. Cuando el diablo comienza a pelear con él, o a alegar más bien con él, el caballo le es tan fiel que se levanta y con las patas se le va encima al diablo. Y entonces él dice, pues hasta tu caballo me trae conmigo, ¿no? O sea, a ver, los dos chamacos. Y entonces le dice, a tu caballo y a ti los voy a maldecir. Y como no me piensas pagar, te llevo de una vez. O sea, yo todavía ni me acordaba, ni me interesaba, pero ahora nos vamos juntos, ¿no? Entonces se lo lleva para los infiernos y le dice, pero tienes que pagar de alguna forma, porque aparte no es ni el trato original, ¿no? O sea, tú te morías, yo te llevaba, te estoy llevando antes con la condición de que cuando yo necesite cobrarle a alguien, tú vas a ir a cobrar ese pago, ¿no? Ya sea su vida, su casa, sus hijos, tú vas a tener que ir y vas a ir montado en tu corcel. Se dice que el corcel desde esa noche quedó con ojos encendidos, muchos dicen que sus ojos son como flamas de fuego, el charro negro perfectamente vestido, porque ese es el castigo, él quería presumir ropa, quería presumir, entonces va perfectamente vestido, por supuesto el charro, con botonadura de plata o de oro, dependiendo, porque hasta como que se cambian, ¿no? Cuando va a salir. Ajá, el sombrero es de hilo de oro, ¿no? Los adornos que tiene, su sombrero negro. Y cuando él tiene, alguien hace un pacto con el diablo, él es el que va a cobrar. Es para lo único que él puede salir del infierno, va montado en su caballo. Pero cuando él escucha que esa es su maldición eterna, el diablo se da cuenta de que su alma queda entristecida. Y no le da compasión, más bien al diablo le gusta jugar, ¿no? Esta parte emocional, y le dice, bueno, si encuentras, te vas a llevar tu bolsa de oro, porque el día que él parte, antes de que el diablo se lo lleve, llevaba una bolsa de oro, ¿no? Entonces, vas a llevar siempre tu bolsa de oro. Y si encuentras por el camino, ya sea cuando vas a cobrar o cuando vienes de regreso, te encuentras un alma y le ofreces tu bolsa y esa alma agarra la bolsa, puedes intercambiar. Él se tiene que subir al caballo, entonces tu alma queda libre de él. Entonces el charro negro cuando va, cuando viene, sí sigue seduciendo mujeres en los caminos cuando se las encuentra, pero aquí la cosa es que no puede intercambiar su alma con una mujer. Okay. Tiene que ser con un hombre. Forzosamente. Ajá. Entonces él podrá seguir en esos pequeños lapsos que tiene cuando sale del infierno, puede seguir galaneando, puede seguir fornicando con ellas, si se las llega a topar y ellas acceden, pero realmente hasta que tú no tomes, o un hombre más bien no tome esa bolsa de oro y quiere intercambiar su lugar con él, él va a estar penando por la eternidad, cobrando todos los favores que el diablo les haya otorgado y lo mande a que cobre, ¿no? Entonces son 3 versiones de charro negro. A veces escuchamos el charro negro y pensamos que hablamos de lo mismo, pero dependiendo del lugar, sí, de la región, sí, seguramente región, habrá más, ¿no? Sí, en más lugares de la República, ¿no? Porque aparte, como dices, aparte sobre todo en esta versión que nos cuenta Diana, se convierte en un mensajero del diablo, ¿no? Por eso no puede hacer el otro que prometía entrar a la iglesia, o sea, sí, ni cómo, sí, ni porque, cómo. o sea, tenemos al mensajero del diablo, tenemos al obsesionado con Petra Cadena, que con un amor insano, digamos, y tenemos a los otros dos que vagan, a los 2 amantes que vagan eternamente, ¿no? Entonces, quién sabe qué otras versiones habrá, debe de haber muchas.
Claro. Si conocen otras historias sobre charros negros, yo aquí en México, pero en todo el país debe haber varias, Seguro. déjenosla en los comentarios o coméntenosla si quieren que la relatemos. Bueno, saben que estamos siempre ahí. Si lo han visto también, porque se dice, y sobre todo en los caminos nocturnos, ¿no? Hay gente que puede encontrárselo. Nunca tomen su oro, No. no intercambien el lugar con él, pero sí sería muy interesante que nos contaran si han tenido una experiencia, O ¿no? si saben de alguien, ¿no? Si saben de alguien que lo haya visto, aunque sea de lejos, pero a veces estos entes, y yo insisto, hasta el día de hoy, siguen entre nosotros. Sí, claro. Así que bueno, Sí, súper vigente el tema. Sí. muy muy vigente porque, insisto, Petra Cadena no tiene mucho. Hay familia todavía Sí, de de ella. Sí. Así que bueno, si llegan a ver la familia de ella este video, Sus un saludo. sobrinos. Gracias por dejarnos conocer la historia de la familia. Claro. Y pues nosotros fuimos Los los Nahuales. Nahuales. Hoy sí estamos todos juntos. Sí, al Aprovéchenos. fin. Y también si conocen algún otro lugar aquí en Xochimilco, alguna otra leyenda, estaría increíble. Sí. Xochimilco está impregnada, bueno, todo México, pero sus aguas, Ujú. como lo dijimos la vez pasada, las aguas tienen memoria. Así que si nos contaran un poquito de todo lo que saben, Sí. yo creo que no acabaríamos Nunca. nunca. No. Así que muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Hasta la Hasta la próxima. Hasta luego. Suscríbanse, Denle compartan like. el material y muchísimas gracias. Oye bien, hija mía, niña mía, no es un lugar agradable la tierra, pero para que no estemos viviendo en lloros por siempre, para que no fenezcamos de tristeza a los hombres, Él, nuestro Señor, se dignó a darnos la risa, el sueño y nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro brío, y esto más, lo terrenal, el sexo, para que sea la reproducción. Todo esto embriaga la vida sobre la tierra, para que nadie ande llorando. Huehuetlatoli.